le voy a compartir una serie nueva que le he titulado Conocimiento. Sin duda, todos nosotros por naturaleza siempre tenemos la tendencia, el ser humano ha tenido a lo largo de la historia la tendencia de estar explorando, de estar experimentando, de estar probando cosas nuevas. Y tengo la oportunidad de haber estado en algunos estados del país predicando, compartiendo la palabra, y en cada estado de la República, lo que es en Veracruz, en Guerrero, más en el estado de Morelos, en el estado de México, en cada estado es muy diferente la cultura, es muy diversa. Aquí en México la cultura, lo que es la gastronomía, y en una ocasión tuve que probar hormigas sanjuaneras, o las famosas chicatanas, hormigas tostadas. Y bueno, al principio dices, pues ¿quién se va a comer un taco de hormigas? Pues como que no estamos muy acostumbrados a eso, a comer chapulines. La prueba más terrible o bendecida al mismo tiempo que he tenido que comer es el pastel o el queso de venado. El queso de venado es la panza del venado, sin lavar, le ponen lo que es maíz triturado con sal y se fermenta toda la noche. Entonces al día siguiente tú le vas rebanando y ay, Dios mío. Bueno, así como cuando están cocinando el menudo, ¿verdad? O cuando usted se come unos tacos de tripa que no la lavaron bien, pues a eso sabe, pero como 100 veces más. Y te tienes que comer, tienes que probar, porque no probar es un grupo indígena, los tlapanecos. Si tú no lo pruebas, pues es una ofensa hacia ellos, es rechazarlos. Y ya con que le pruebes poquito y te lo pases, porque te están observando, ¿sí? Te están viendo si te lo pasas o no. Bueno, el ser humano por naturaleza somos curiosos, estamos experimentando y probando nuevas cosas. Nuestros padres, Adán y Eva, tuvieron una prueba increíble cuando Dios los planta en el jardín del Edén, les pone el árbol del fruto prohibido, lo que es de la ciencia del bien y del mal, y les dijo: de este fruto, de este árbol no vas a comer, porque el día que tú comas vas a morir. Y ya está dentro de la naturaleza del ser humano el querer probar, el querer experimentar cosas nuevas. Y le voy a decir que en sí no es precisamente malo o negativo querer probar cosas nuevas, experimentar cosas nuevas. Lo que sí es llega a ser perjudicial para nuestra vida es cuando rebasas los principios de Dios. En tu conocimiento, en tu hambre de explorar, de experimentar cosas nuevas, el ser humano se ha desviado. Se ha desviado en filosofías huecas, en filosofías humanas, se ha desviado en orientaciones y en perversiones sexuales que lamentablemente son una ofensa a nuestro Dios. Y yo le comentaba, el ser humano tenemos ese chip, esa hambre de estar explorando, experimentando cosas nuevas. Pero lo que usted y yo deberíamos de preocuparnos, o más bien ocuparnos en querer conocer más, es conocer precisamente a Dios. El ser humano convencional no está ocupado precisamente en conocer el corazón de Dios. Pero la verdad, la realidad sería y debe ser el principal motor, la principal hambre y la principal sed en nuestra vida de poder conocer más el corazón de Dios. Y hoy le voy a hablar precisamente
El tema específico es conocer a Dios. La serie es conocimiento. El tema específico es conocer a Dios. Quiero que vea por favor lo que nos dice el apóstol Pablo. Menciona en sus cartas principios que nos llevan a ese conocimiento. En Efesios 1:15, leamos. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ve, lo que el apóstol Pablo no cesaba de orar, de pedir, de interceder por cientos, quizá miles de creyentes, de discípulos en Cristo que él les había predicado. Y él lo que le está pidiendo a Dios es que les dé una mayor sabiduría y revelación para un mejor conocimiento de quién, del Padre. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y vean, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual logró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El apóstol Pablo está pidiéndole al mismo Padre para que los creyentes pudieran conocer tres cosas. Aquí va. Primero, usted, si quiere conocer más el corazón de Dios, tiene que conocer la esperanza de su llamado. Dios lo llamó a usted. Espero que usted haya entendido ya, aunque tenga 8 días, tenga 8 años, 80 años en Cristo. Usted debe entender cuál es el llamado a cual Jesús lo escogió. Y también para que usted y yo tengamos y podamos conocer cuáles son las riquezas de nuestra herencia y cuál es su grande poder en nosotros. Lo que Dios claramente esta semana me estuvo hablando a mi espíritu, estuvo reafirmando. Créame, lo más complicado de una predicación no es pararse aquí al frente, no es preparar en sí un mensaje. Lo complejo es realmente escuchar el corazón de Dios, escuchar la voz de Dios y decirle a Dios que realmente cuál es la palabra y el mensaje que tienes para tu iglesia ese día. Y es una lucha constante, es una lucha emocional, espiritual, es una lucha entre el predicador para que se conecte verdaderamente con el corazón de Dios. Pero Dios me estuvo diciendo, quiero que les digas a mis hijos que hay un inmenso poder que yo he puesto en la vida de cada uno de ellos. Ese poder es un poder divino, es un poder sobrenatural. Entonces, si tú y yo queremos conocer más el corazón de Dios, necesitamos entender cuál es la esperanza de nuestro llamado, entender la riqueza de nuestra herencia y entender cuál es el grandioso poder que Dios ha puesto en nosotros. Y de eso es de lo que les voy a hablar esta mañana. El apóstol Pablo
nos lo explica en Colosenses 1:27. Cuando usted lee todas las cartas de Pablo, usted va a mirar una conexión. Usted va a mirar que cada una de las cartas de Pablo se complementan la una a la otra. En una enseña una cosa y en la otra enseña otra cosa, el complemento de lo que dijo en la anterior o en la posterior. Y vamos a ver en Colosenses 1:27, el apóstol Pablo nos explica cómo usted y yo vamos a conocer cuál es la herencia de nuestro llamado, cuál es la esperanza que tenemos en él y cuál es el poder ilimitado que está en nosotros. Vea Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esas riquezas que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Tu herencia que tienes de parte de Dios. Y la riqueza de ese llamado, ¿sabes cuál es? Es Cristo. Tu premio cuando estés allá con Dios por la eternidad, tu premio por haber sido fiel en este mundo a pesar del COVID-19, y si llega el 29 o el 39, el que llegue, si tú eres fiel hasta la muerte, Dios te dará la corona de la vida, la corona de justicia. Pero ¿cuál es tu herencia realmente? ¿Cuál es tu riqueza que te espera? Es Cristo. Dígame cualquier otro tesoro, cualquier otra riqueza que se compare con nuestro Señor Jesús. ¿Para qué quiero yo transitar por las calles de oro y quiero nadar en el mar de cristal si no está Cristo? Yo no quiero ir allá al cielo si Cristo no está. Si tú y yo vamos al cielo y no está Cristo, es como ir al infierno. Porque la esencia del cielo, la esencia de la eternidad es que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. ¿Sabe cuál es la esencia del infierno? La ausencia de Cristo. Eso es el peor tormento de la muerte eterna, que es el lago de fuego, es que Cristo no está y nunca va a poder estar. Aunque la gente lo busque, aunque la gente llore, aunque la gente clame, aunque la gente se arrepienta. Por eso en esta vida es el tiempo de conversión y de salvación. El día de ayer, después de dar una sesión de psicoterapia, una mujer desesperada ora por mí. Pastor, ore por mi esposo, porque él está entre la vida y entre la muerte, y por décadas su esposo había rechazado el mensaje del evangelio. ¿Sabe qué, pastor? Mi esposo, en el hecho de muerte, él recibió a Cristo Jesús. Yo lo llevé a que él hiciera la oración. Gloria al Señor por eso. En momentos de calamidad, en momentos de muerte, hasta los mismos demonios les dan ganas de arrepentirse para irse al cielo. La esperanza que tenemos nosotros es Cristo. Pero ahora, ¿cuál es ese poder que tú y yo necesitamos conocer? Versículo 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo. Vea lo que dice el apóstol Pablo: esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El apóstol Pablo cada día se esforzaba en su llamado. ¿Cuál fue el llamamiento del apóstol Pablo? Antes, cuando no se llamaba Pablo y era Saulo, su llamado, su misión, ¿sabe cuál era? Matar cristianos. En el nombre de Dios, mataba cristianos, los arrastraba, los encarcelaba y otros los mataba. Pero cuando Cristo le sale al encuentro camino a Damasco, ahora Saulo es transformado en Pablo, en un apóstol, en un enviado, en un mensajero de qué, del evangelio, y su llamado es predicar.
¿Cuál fue el llamamiento del apóstol Pablo? Lo acaba de decir. Mi llamado es enseñar y amonestar a todos los hombres para presentarlos perfectos a Cristo Jesús. Su llamado fue a los gentiles, porque el llamamiento de Pedro, el llamamiento del apóstol Juan, de todos los apóstoles, fue predicar a los judíos, pero el llamamiento de Pablo a los gentiles. Entonces, ¿cuál es tu llamado? Es predicar a Cristo, presentar a todos los seres humanos perfectos para Él. Pero dice el apóstol Pablo: me esfuerzo según su poder que obra poderosamente en mí. El poder de Dios trabaja y actúa poderosamente en tu vida, pero debes de dejar que actúe. Tú tienes ese poder, tú tienes esa autoridad. Yo he estado, tengo ya meses, en las madrugadas, en las noches, en esa lucha, en esa guerra espiritual. ¿Y sabe cuál es mi oración? Y yo digo: sí, Padre, tu poder está en mí. Y tú me has dado el poder de reprender al COVID-19 y decirle que se vaya a Júpiter, o que se vaya a Plutón, que se vaya de este mundo. Tenemos ese poder. Tú tienes el poder de Dios en tu vida. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que a veces no nos la creemos. ¿Será que sí? No es tuyo el poder, es el poder de Dios. Tanto operaba el poder de Dios en el apóstol Pablo, que se llevaban sus pedazos de ropa, cientos de kilómetros, quizá miles, se los ponían a los enfermos, a los que tenían plaga, a los leprosos eran limpiados, los paralíticos podían andar, podían caminar. Necesitamos nosotros creer que no solamente ese poder operaba en el apóstol Pablo, sino también en nosotros. La vida eterna la obtendrás solo si conoces a Dios. ¿Por qué el propósito de este mensaje? Porque la vida eterna, el estar con Cristo por la eternidad, depende solamente si tú llegas a conocer a Dios. Pastor, pero entonces lo que usted nos ha enseñado, o lo que mismo el apóstol Pablo dice, que somos salvos por gracia, por la fe, ¿a poco? ¿Y qué es lo que dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada más creer y ya soy salvo. Pues sí lo dice, pero tú necesitas ver la revelación completa del Evangelio. No necesitamos y no queremos nada más comernos un pedazo. Dios no quiere eso. Queremos todo. La revelación completa. La revelación completa de que tú y yo estemos con Dios por la eternidad es claro, creer en Él, pero necesitas llegar a conocer a Dios. En el Evangelio de Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús está diciendo, si usted lee todo el Evangelio de Juan de pie a pa, usted va a ver claramente que Jesús nos da un mensaje. Y Jesús dice: nadie puede venir a mí si no le es dado por mi Padre. En pocas palabras, nadie puede entrar al cielo y recibir vida eterna si el Padre no le da ese puñado de gente a Jesús para darles vida. Es lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si tú y yo en esta vida no nos esforzamos, no nos empeñamos cada día por conocer más el corazón de Dios,
entonces no sé qué esperamos. Porque Jesús lo está diciendo claramente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, conocer el amor de Cristo es conocer a Dios y es estar llenos de Él. Vea lo que dice Pablo en Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Entonces, voy a leer nuevamente el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de ¿quién? De Dios. Entonces, si tú conoces el amor de Cristo, tú vas a conocer a Dios y tú vas a estar lleno de la plenitud de Él. Qué importante entonces que tú y yo nos esforcemos cada día en conocer a nuestro Padre, conocer a nuestro Dios. Cada día. Después de casi 21 años de casado, conozco algunas cosas de las que le agradan a mi esposa, algunas cosas que le desagradan, y al igual ella de mí. Pero créanme, todavía me falta mucho conocer más a mi esposa. Y quizá yo pueda decir, lo voy a comprobar, Dios me permita llegar con mi esposa y con la misma. Es mi visión, es mi sueño, y creo que es lo que promueve la santidad. Llegar a 50 años y quizá un matrimonio nunca llegue a conocerse a la perfección. Y te voy a decir, si a un ser humano no lo podemos llegar a conocer, mucho menos a Dios. Pero que creo que cada día o cada año que pasemos en Cristo, cada mes, necesitamos conocer algo de su carácter, algo de su amor, algo de su esencia, algo de sus atributos. Porque eso es realmente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está llevando a que tú y yo necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios. Ahora, el conocer a Dios te alejará de toda inmoralidad sexual. Cuando una persona, un joven, niño, a un adulto, a un anciano, porque aunque usted no lo crea, cantidad de ancianos que siguen practicando inmoralidad sexual. Cuando un ser humano, una persona, no conoce a Dios, va a ser capaz de cometer los más viles y atroces pecados y delitos sexuales habidos y por haber. Y nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es su santificación. Esa es la voluntad de Dios, que ustedes vivan en santidad, que se aparten de fornicación. Aquí el término fornicación engloba y abarca todos los delitos, pecados, males sexuales, inmorales habidos y por haber. Todo. Y el versículo 4 nos dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia o de deseo, como los gentiles que no conocen a Dios. Y en otras partes de las cartas de Pablo dice, y los hombres inmorales, perversos, y la lista sigue, como los gentiles que no conocen a Dios. Una persona que esté inmersa en prácticas inmorales es una persona que no conoce el corazón de Dios. Si todos los seres humanos conociéramos el corazón de Dios, llegáramos a tener temor a Dios, no el temor a ser encarcelados, o no el temor a ser señalados, allí va un pedófilo, o allí va un violador,
y la lista sigue y sigue, sino el temor santo a nuestro Padre. Si conociéramos realmente el corazón de Dios, familia, simplemente la inmoralidad sexual en el corazón del hombre desaparecería. Porque el conocer a Dios es vivir en santidad. Dice, la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Ahora, lo mencioné en la prédica, no lo voy a repetir, pero voy a mencionar un punto. En la prédica de pureza sexual, le invito a que la vean. De hecho, tiene muchas vistas. Qué bueno, me da gusto. Y que siga avanzando, compártalo ahí en el canal de YouTube. Y mencioné algo. Ahora, por la pandemia, el encerramiento, se ha incrementado vergonzosamente el consumo de pornografía. Y el consumo de pornografía de 2X y 3X y 5X es pecado, es maldad, es perversión que ofende y lastima el corazón de Dios. Si conocemos a Dios, conocemos al Padre, vamos a vivir y nos vamos a esforzar por vivir en santidad. Ahora, el conocer a Dios te dará discernimiento. Nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Vean lo que dice el apóstol Pablo otra vez. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, para que ustedes puedan elegir lo bueno, lo correcto. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 10? Para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Cuando se llegue el final de tu vida, de tu existencia, y le rindas cuentas a Él, o que Él venga, cualquiera de las dos. Tú y yo estamos expuestos a cualquiera de las dos, pero el día de Cristo viene, ya sea su segunda venida o que tú vayas con Él a rendirle cuentas. ¿Cómo te quieres encontrar tú con Él? Dice aquí, irreprensibles. Coloquialmente, al término irreprensible le llamamos sin cola que nos pisan. Que no haya trapitos allí sucios. ¿Cuántos quieren encontrarse con nuestro Señor Jesús siendo irreprensibles? ¿Y los demás? Con una colota que no salga ni de aquí a la puerta. Pastores, que le da hasta muchas vueltas. Pues Dios, deja que Dios la moche, que Dios la corte y que Dios extirpe la maldad del corazón. Cuando tú conoces a Dios, Dios te da discernimiento. El discernimiento de Dios es saber elegir lo correcto, elegir lo bueno, lo que agrada a Dios. Tus decisiones y acciones, familia, cada vez que tú decides algo, cada vez que tú eliges algo, deberías preguntarte, deberías pedirle a Dios discernimiento y decir, ¿esto agrada a Dios? ¿Ofende a mi Padre o le agrada a Él? El ser humano lamentablemente no anda eligiendo, escogiendo las cosas, buscando complacer a Dios, anda buscando complacerse a sí mismo. ¿Sí o no? El ser humano por naturaleza, lo dije al inicio, nos gusta explorar, nos gusta experimentar, nos gusta probar cosas nuevas, ver nuevos lugares. En pocas palabras, nos gusta el placer. Y no estoy satanizando a todo el placer. No todo tipo de placer es pecado y ofende a Dios. Pero mucho placer que nosotros elegimos está ofendiendo el corazón de Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando estás cerca del corazón de Dios,
todo lo que tú elijas, absolutamente todo, ¿esto le ofende a mi padre o esto le agrada a él? Nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones, de nuestras acciones cada día, ¿sí o no? Al día de hoy, tú eres lo que decidiste, lo que elegiste hacer el día de ayer. Quiero que veamos, el conocer a Dios es practicar el amor. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que verdaderamente practica el amor ha conocido a Dios, porque el amor es de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una característica inevitable de alguien que conoce a Dios, que está muy cercano al corazón del Padre, es una persona que da amor. Pero Jesús nos dice: ¿qué mérito hay si tú saludas al que te saluda? ¿Qué mérito hay que tú le regales algo al que te regala? ¿Qué mérito hay que tú trates bien al que te trata bien? Hazle el bien a tu enemigo, dale de comer, vístelo, cálzalo. Ahora, por la pandemia, el año pasado no sucedía eso, más bien de la pandemia para acá, bueno, como cada 3 días o cada 4 días van familias a mi casa, que también es su casa, van a pedir comida. Y esta semana pasada fue una persona nueva, me dice: póngame a trabajar, a hacer algo. Y pues ahorita no hay nada que hacer, mire, mejor le doy algo de comer para que le dé a sus hijos. Y son personas que ni las vuelve a ver uno. Y hay una de las personas que va, que luego la he visto así en la calle, y tiene una boca. ¿A usted le ha dado pena ajena? Que da hasta pena escuchar a esa mujer. Ay, Dios mío. Por nuestra cultura en México, cuando escuchas a un hombre hablar así, pues hasta lo ves como normal, pero escuchar a una mujer en la calle expresarse así. Pero es una mujer que le damos con mi esposa. Luego a veces voy a comprar fruta y digo, bueno, 8 plátanos o 10, a veces no compramos tanto plátano porque se pone pinto y van muchos mosquitos ahí a divertirse. Pero no compro 8, compro 16 o compro a veces más, porque ya estoy pensando en: va a ir alguien y le voy a dar los plátanos. Y lo hacemos con amor. Cuando damos algo, hacemos con amor. Hacemos, y te voy a decir, hay muchas maneras de tú practicar el amor. Pero te voy a decir, esto que te estoy platicando quizá es lo más simple del amor. Quizá es lo que menos trabajo cueste. Pero ¿qué pasa cuando tienes que perdonar al que te ha lastimado a lo más profundo? Con mi esposa en estos años, en las últimas 2 décadas, hemos orado, tratado de ayudar a familias, y qué bueno que pues ahí la llevan. Que familias que fueron lastimados en lo más profundo. Y aunque a mí no me ha pasado, pero yo veo el dolor de esa gente. Y son familias que lamentablemente
sus hijos fueron asesinados, uno de sus hijos. ¿Será fácil perdonar al homicida de tu hijo? Pero si tú conoces a Dios, te va a llevar a perdonar. Si tú conoces a Dios, de hecho les recomiendo, los jóvenes aquí hace tiempo miraron la película de La Cabaña, pero recomiendo que lean el libro. A varios de mis pacientes les recomiendo ese libro y wow, les cambia el chip. Claro que La Cabaña no sustituye a la Biblia, nunca lo va a hacer. Es una novela, para mí es una novela, pero una novela con un mensaje muy interesante. Y te voy a decir que si tú verdaderamente conoces a Dios, conoces el corazón de Dios, te va a llevar a perdonar a tu enemigo, amar a tu enemigo, hacer bien a tu enemigo. Si tú conoces a Dios, todos los matrimonios, ¿cuántos aquí están con un compromiso de matrimonio? No, puede levantar o no levantar la mano, pero si tanto la esposa y el esposo conocen a Dios, va a haber amor, va a haber armonía en esa casa. ¿Sí o no? Si hay amor, en tu hogar, si hay amor hacia los hijos van a amar a su padre, van a amar a su madre. Aunque pastor, pero si usted supiera qué clase de padres tengo yo. Eso no es fácil, como a usted le tocó un padre, buen padre. Pero te voy a decir que si conocemos a Dios, va a haber amor, va a haber armonía. Entonces necesitamos esforzarnos a conocer a Dios. Necesitamos cada día escuchar el corazón de Dios, el corazón de nuestro Padre a través de su voz y decirle: Señor, enséñame hoy a elegir las cosas correctas, dame discernimiento, dame sabiduría, porque yo quiero agradarte a ti, quiero hacer tu voluntad es que yo viva en santidad. Líbrame de toda impureza, de inmoralidad sexual en mis ojos, en mi mente, en mis oídos, en mis manos, en todo. Pero si conocemos a Dios, usted conoce cuál es su herencia. Si usted conoce a Dios, usted conoce cuál es la esperanza de su llamamiento, es Cristo Jesús. Si usted conoce a Dios, usted va a conocer cuál es el poder de Dios que opera dentro de usted. Usted lo va a conocer y no le va a ser difícil usted gritarle a alguna tentación, a alguna prueba, una lucha que esté pasando en su mente, en su vida, en su familia. Usted tiene el poder de Dios en su vida. Es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, usted véalo, tanto en las cartas de ¿qué? De Efesios, Colosenses, Filipenses, ahí está, ahí lo repite el mensaje, son epístolas de la prisión. Las mejores cartas que escribió el apóstol Pablo son las que escribió estando en la cárcel, estando en el sufrimiento, estando en el tormento, yendo a ir a hacer sus necesidades fisiológicas, esposado a un soldado romano. Ahí está. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Le pido a Dios, no ceso de pedirle a Dios que les dé espíritu de ¿qué? De revelación, de conocimiento de Él, para que conozcan cuál es el grande poder de Dios que opera en ustedes, que opera en mí y que opera en ustedes. El poder de Dios ahí está, pero no es un poder para lastimar, para destruir. Es un poder para sanar, un poder para amar, para perdonar. Dios te ha dado el poder. Si ese poder de Dios está en ti, te da el poder para perdonar. ¿Tú crees que nuestro Padre perdonó o podría perdonar a los que crucificaron a su Hijo en la cruz?
Si ellos se arrepintieron, claro que sí. ¿Tú crees que nuestro Padre puede perdonar al más vil, malhechor, pecador, psicópata, pederasta que se arrepienta? Claro que sí. Dios perdona eso, aunque muchos padres no lo quieran perdonar eso que le hicieron a sus hijos, pero Dios sí lo perdona. Y esos padres deberían, por el bien de ellos mismos, perdonar, pero por eso necesitan conocer a Dios. Lo he mencionado unas 2 o 3 veces, una historia que me agrada tanto. No he conocido una historia aquí, real, auténtica, sobrenatural acerca del perdón, más que la de la cabaña. El evangelista Gigi Ávila de Puerto Rico, de Puerto Rico, su hija, una de sus hijas, radicaba en la ciudad de Nueva York. Históricamente, de hecho por siglos, Nueva York ha sido una ciudad muy violenta, de gangas, de homicidios, terrible. Una hija de Gigi Ávila fue violada y brutalmente por un delincuente. Lo apresaron, lo detuvieron y Gigi Ávila pidió entrar a la celda del que había violado, asesinado brutalmente a su hija. Pero ¿usted qué va a hacer, Señor? No, déjenme, yo quiero entrar a la celda porque tengo un mensaje para este hombre. ¿Y sabe qué hizo ¿Qué hizo Gigi Ávila? Fue y le dijo: ¿sabes qué? Te perdono y vengo a predicarte del amor de Cristo. Tú cometiste esta situación porque no conoces a Dios. Yo vengo a darte un mensaje para que lo conozcas y te arrepientas y puedas ir al cielo. ¡Guau! ¿Quién puede hacer eso? ¿Cuántos papás hay aquí? Yo me hubiera ido con mi machete acá en la espalda, con doble filo. ¿Sabe qué decía mi padre? A esos hay que castrarlos. Pero cuando tú conoces a Dios, tú puedes perdonar porque el poder de Dios está en ti. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Cuántos quieren conocer más el corazón del Padre? Hay que esforzarnos cada día. Hay que escuchar su voz, hay que escuchar su palabra, hay que estar tiempo con Él.